Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. En este momento nos encontramos en el Hotel Embajador, donde estamos en exclusiva con uno de los asesores internacionales del presidente Luis Abinader. Él es Enrique Betancourt, que en exclusiva va a hablar con nosotros en Abriendo la Mañana, y con él vamos a hablar interesantes temas, sobre todo seguridad ciudadana, un tema que nos preocupa a todos aquí en el país. Bienvenido, buenos días. Muchas Abriendo gracias, la Lorena. Mañana. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Muy bien, siempre muy bien. No, y gracias a usted de verdad por permitirnos estar aquí y poder conversar con usted. Gracias por la invitación. No, gracias de verdad. Para iniciar, señor Enrique, me gustaría conocer un poco más de usted, su experiencia en temas ya de seguridad ciudadana, tal vez en otros países, y para hablar un poquito con relación de su experiencia. Con mucho gusto. Bien, pues soy mexicano. Estuve en los años 2010, 2012 trabajando en el gobierno federal de México, cuando en México se complicó el tema de seguridad de manera importante, particularmente en Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad de contribuir a los esfuerzos de reducción de violencia en Ciudad Juárez durante la administración del presidente Calderón. Trabajé en la presidencia de la República y terminé la administración a cargo de una institución en México que era recientemente creada, que hoy se llama el Centro Nacional para la Prevención del Delito. Después de estos años de trabajar en el Gobierno Federal de México, me he dedicado a asesorar gobiernos en distintas partes de América Latina, particularmente Centroamérica, distintas ciudades en Colombia, y últimamente la fortuna de estar pudiendo trabajar aquí en la República Dominicana. Excelente. ¿Y qué lo trae aquí a República Dominicana? Vamos a ver. Pues el trabajo, ¿no? El compromiso que la administración actual tiene con los temas de seguridad ciudadana, creo que no es noticia. Desde la campaña, el presidente Abinader hizo un énfasis en estos temas. Los esfuerzos, una vez ya consolidada la elección, por empezar a mover las promesas en acciones concretas. Lo llevaron a él y a un equipo amplio de su equipo, de su staff, a buscar asesores que pudieran acompañarlos. Entonces formo parte de un grupo de asesores. Me da mucho gusto poder formar parte de este grupo, que desde enero más o menos hemos ido acompañando a los ministros, al equipo del presidente, en el diseño de varias soluciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades del gobierno de Dominicana para atender particularmente los problemas de seguridad ciudadana. Ok, por ejemplo, en este caso, usted, en este caso, ha hecho un estudio aquí en el país para hacer un levantamiento de cuál es la situación a nivel de la delincuencia, el tema de la inseguridad, o ha traído un plan y lo ha adaptado al país con relación a otros países de la región. Sí, en realidad es muy buena tu pregunta, la agradezco mucho, porque más que traer soluciones, es un modelo, traer soluciones para adaptarse, creo que es un modelo que está aprobado como deficiente. Lo que hemos hecho es acompañar a la institucionalidad dominicana en la identificación, digamos, de metas claras, concretas, y la puesta en marcha de conceptos. Lo aclaro. ¿Cuáles conceptos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, la pregunta es ¿de qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de seguridad ciudadana podemos hablar de muchísimos fenómenos. Podemos hablar de extorsión, podemos hablar de robo, podemos hablar de delincuencia organizada, podemos hablar de homicidios, violencia doméstica, violencia infantil, percepción de inseguridad. Entonces, cuando ese concepto tan amplio, cuando uno lo quiere abarcar con esa amplitud, es difícil lograr resultados. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con el equipo del presidente, con el equipo del ministro Chu Vázquez, es identificar cuáles son las prioridades en los distintos sectores, en los distintos municipios, en los distintos barrios, donde la estrategia de seguridad ciudadana del presidente se está implementando. Entonces, no es lo mismo la solución que vamos a implementar en una zona turística que, por ejemplo, lo que se está implementando ahora en Cristo Rey. Entonces, cada lugar requiere de una aproximación muy particular, de un lente muy particular, de un proceso de abordaje a la sociedad civil
a los vecinos, por supuesto, un acuerdo de trabajo con los alcaldes. Sí, porque cada comunidad tiene una realidad diferente, por sí su naturaleza. Exactamente. Entonces las instituciones, a pesar de tener, todos queremos que las instituciones tengan protocolos generales, que haya una estrategia general, esos planes y esas estrategias generales y esos protocolos necesitan tener un lente, una capacidad de adaptación a lo local. Por eso, más que traer planes, lo que traemos son métodos, lo que conversamos y lo que ensayamos son formas distintas de aterrizar conceptos que están incluidos en el plan de gobierno del presidente. Por ejemplo, le hago esta pregunta porque cada gobierno que entra trae bajo la manga un plan. Sí. Y ese plan a veces viene acompañado de asesores internacionales, viene de proyectos internacionales que lo aterrizan aquí en el país. Sin embargo, el mismo problema de la delincuencia cada vez es peor en República Dominicana. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes han acudido por zonas o por comunidades, incluso hasta por provincia, porque lo que inició en Cristo Rey está ahora mismo en San Francisco de Macorís. Entonces, para llevar a cabo este plan, del plan de seguridad ciudadana, ustedes han tenido que hacer algunas investigaciones en ese sentido. Por supuesto. O sea, basado en la realidad de República Dominicana. Todo el tiempo. Es decir, nos hemos apoyado de la institucionalidad dominicana para conocer los datos, para conocer las geografías, para entender, cuando decimos el homicidio está alto en X sector de la ciudad, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Cuáles son esos números? ¿Cómo sabemos si esos números realmente son correctos o no? ¿En qué corte de tiempo lo estamos haciendo? Entonces, todas estas variables, por supuesto, que parten de datos oficiales, que forman parte del acervo que tiene el gobierno dominicano, y a partir de estos datos, de la realidad que nos muestran estos datos, diseñar soluciones. Ok. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas realidades sociales, según su experiencia, ya en el plano aquí República Dominicana, que ha provocado el incremento de la delincuencia que hoy tenemos? Por supuesto, son dinámicas muy, muy variadas, pero lo que se observa en todo el mundo tiene que ver con los procesos paulatinos de exclusión. Todos sabemos que hay ciudades en todos los países del mundo, en esas ciudades uno puede ir a Ciudad de México y puede uno salir a cenar y puede salir uno a caminar y tan seguro como podría estar uno en la zona central de Santo Domingo o en Nueva York. Pero hay barrios donde se concentran ciertas características sociales, ciertas déficits sociales, donde es muy importante poner la atención. Y lo que hemos entendido siempre es que hay una fuerte relación entre la exclusión y los comportamientos antisociales que, de cara a debilidad institucional, se traducen muchas veces en fenómenos delictivos. Sí. Entonces, lo que traemos nosotros a colación en esta conversación tiene que ver más bien con, ok, esto se sabe, ¿cómo lo abordamos? Porque hay dos formas tradicionales de abordarlo, o dos paradigmas para abordarlo. El paradigma de, vamos a llamarle la mano dura, caigámosle con todo el peso de la justicia a estos criminales. Pero si observamos con amplitud el fenómeno, pues estos criminales son víctimas también de un proceso de ausencia del Estado, de ausencia de las de la misma sociedad. De la misma sociedad. Entonces, el otro paradigma dice, no, seamos preventivos. Entonces, llevémosles escuelas, llevémosles espacios públicos. Los dos paradigmas, dependiendo de dónde estoy sentado en la mesa, hacen sentido. Lo que sabemos hoy es que ninguno de estos dos paradigmas solito da resultados. Tienen que ir acompañados. Tienen que mezclarse. ¿Por qué? Porque yo hoy puedo ir al barrio con mayor déficit social del país, y no porque yo hoy llegue con una oferta educativa de primer nivel o con espacios públicos o con una oferta cultural, voy a poder desmantelar los fenómenos delictivos que ya están instalados ahí. Si yo solamente llego con la mano dura, lo que voy a provocar es que muy posiblemente tenga un porcentaje de la población en cárcel, varones
que son papás de niños que eventualmente crecerán sin papá. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este balance de cuánto, no solamente conceptualmente decir, perfecto, ok, se trata de llevar oportunidades y consecuencias a estos lugares, sino cuántas oportunidades, cuántas consecuencias, qué tan punitivo quiero ser, para quién, en qué momento, en qué fenómenos, y es cuando la conversación realmente se vuelve, para mí, muy interesante, pero también más complicada para el público en general. Porque la población general quiere escuchar respuestas y soluciones que sean fáciles de entender, pero eso es un problema de una complejidad, digamos, importante. Okay. En este caso, ¿cómo se va a llevar a cabo este plan? Porque la población dominicana desconoce el plan de seguridad ciudadana. O sea, no hay un informe, nosotros no sabemos nada de cuál es este plan por parte del gobierno central. Bien, no conozco los procesos de comunicación social del plan, no he estado cerca de ese proceso. Creo que hay este espacio es un espacio ideal quizá para que gente de gobierno pueda venir a explicarlo. Finalmente es de ellos, o sea, nosotros participamos y acompañamos, pero siempre nuestro rol, con mucha claridad, es respetar obviamente Claro. a la autoridad, entonces es el plan del gobierno. Yo lo que diría de cara a la población en general, al dominicano, es también tener un balance en dos sentidos. Uno, creo que el ciudadano, yo he sido funcionario de gobierno, lo digo como funcionario y como exfuncionario, pero lo digo también como ciudadano. Uno tiene que exigirle al gobierno, ¿no? Quiero saber resultados, pero también quiero saber cómo. O sea, a mí me interesa saber cómo se imagina el gobierno la solución, número uno. Y número dos, también me toca como ciudadano la responsabilidad de entender que esto no cambia de la noche a la mañana. Entonces, que hay que darle tiempo al gobierno. O sea, hay que exigir por un lado, pero al mismo tiempo... Le hemos dado mucho aquí a las autoridades durante años. Yo lo sé. Y realmente la situación es difícil y más, discúlpeme que le interrumpa, cuando, por ejemplo, personas de bien salen a la calle a trabajar, que lamentablemente son asesinados, personas que dejan a sus hijos, madres, hermanos, esposas, hijos huérfanos, esposas viudas. Y es lamentable cuando por culpa de estos jóvenes, lamentablemente, como usted dice, que son también producto de una sociedad que de una manera u otra también le ha dado la espalda, tengamos que perder personas de mucho beneficio. Yo creo que justo lo que está haciendo el plan es no decir, tenme paciencia que esto es de largo plazo. Porque también estoy completamente de acuerdo en que no tenemos por qué esperarnos a ver resultados de largo plazo. Lo que pasa es que son problemas que tienen raíz en mucho tiempo atrás. Ningún país del mundo ha logrado resolverlo rápido. Ningún país del mundo ha logrado eliminar ese problema. Ningún país. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es identificar en qué lugares podemos ensayar una versión eficiente del Estado, colaborativa entre la policía, la fiscalía, la alcaldía, los servicios sociales, para llegar con ese balance. Y luego, ¿qué tan rápido podemos llevar ese modelo a la mayor cantidad de geografías posibles sin perder la calidad de la intervención? Perfecto. ¿No? Porque esas son las tentaciones. Irnos muy rápido a muchos lugares sin calidad, lo cual no va a dar resultados. O ser perfectos en un pequeño lugar cuando el problema en realidad está, digamos, en muchas partes del país. ¿Cuáles instituciones están enlazadas dentro de este plan? Pues bueno, obviamente está la presidencia. El Ministerio de la Presidencia es fundamental que haya un liderazgo, el cual existe, porque este es como ya lo dejó ver en estos comentarios, es un esfuerzo interinstitucional. Y las agendas de las distintas instituciones no necesariamente están diseñadas para estar alineadas, ¿no? Entonces, ahí esa es la primera institución que yo diría que está presente. El Ministerio de Interior y Policía, con sus distintos viceministerios.
está... La Policía Nacional. La policía, por supuesto. Están distintos elementos de la Fiscalía vinculados. Particularmente, creo que Cristo Rey es un buen ejemplo de cuántas y de quiénes son. Hay actores centrales en esta estrategia. Yo diría Fiscalía, Ministerio Interior de Policía, la Alcaldía y algunos servicios sociales muy puntuales. Y luego hay un segundo anillo de instituciones que ya obedecen a particularidades de cada lugar, pero en Cristo Rey, por ejemplo, está educación, está salud, acompañando los esfuerzos. En otros lugares hará sentido que esté el Ministerio de Turismo, no lo sé, pero el central es esto: Fiscalía, Policía, Alcaldía y algunos servicios sociales. Dentro, por ejemplo, de los planes que el gobierno ha llevado a cabo para poder enfrentar la delincuencia, está ahora mismo el plan con relación a los motoristas. Sí. El plan para que ellos puedan identificarse, para que puedan registrarse y así tener un levantamiento, ¿verdad?, de la cantidad de motores que hay en el país, que usted sabe también que esto se utiliza como una herramienta a la hora de estos delincuentes de salir a las calles y cometer los crímenes. ¿Usted fue parte de la propuesta por parte de ustedes? Yo acompañé ese proceso, no fue particularmente el proyecto en el que yo me he involucrado. Este proyecto viene, digamos, influido por una experiencia colombiana. Tanto en Bogotá, bueno, fue un ejercicio nacional, pero particularmente Bogotá y Medellín. Es un proyecto que conozco, pero en el que yo no participé en Colombia, en el que se trató ha tratado de darle orden a todo este sistema de movilidad motorizado. He estado muy cerca de esas conversaciones, he opinado sobre el modelo, pero particularmente no es el que yo he estado... ¿Y qué le parece según su A mí me parece experiencia? Me parece un proyecto importante. Me parece que es uno de los muchos proyectos que tendría que estarse ejecutando. Es uno de los proyectos que creo que un gobierno necesita dar resultados también rápido. Entonces creo que ha sido o ha buscado ser un proyecto ágil, de implementación inmediata, que pueda también mostrarle al ciudadano que hay un esfuerzo concreto por cambiar la realidad, que permita, creo que también tiene un componente importante de percepción. En el momento en que el presidente sale a decir esto y empecemos a ver esos motores registrados, que empezamos a ver esos cascos, esos chalecos, la ciudadanía empieza a entender que hay un control. Muchas veces la percepción de inseguridad viene de la idea de que el gobierno no tiene en control las cosas, ¿no? Entonces, particularmente el presidente creo que ha puesto el acento en armas y en los motores, y son las dos primeras áreas donde quiere mostrar que el gobierno tiene capacidad de controlar estos fenómenos. Okay. No sé si usted estuvo enterado de que Rodolfo Giuliani estuvo como asesor de seguridad hace unos años atrás, durante la campaña del presidente Luis Abinader. En ese entonces era candidato Sí. A ser presidente, ¿no? Sí. Como presidente. Él incluso dio algunas observaciones, algunas exhortaciones, pero sin embargo el plan Giuliani nunca funcionó. No sé si usted estuvo enterado de esta participación. Sé por las noticias, digamos, que cuando el presidente en su primer campaña presidencial traía muy cerca a Giuliani, sin embargo, desconozco las razones por las cuales no se haya implementado. Creo honestamente que también, o sea, hay muchas innovaciones de Nueva York que son completamente adaptables a Santo Domingo, particularmente al contexto urbano de la República Dominicana, pero también hay diferencias, ¿no?, significativas, institucionales, presupuestales, incluso de la dinámica criminal. Entonces creo que lo que yo entendería es que el acompañamiento de alguien como Giuliani con el presidente en ese momento, en campaña, es un acompañamiento más conceptual que realmente táctico, ¿no? No, que va más de concepto. Pues sí, porque cuando uno está en campaña tiene que hacer planteamientos de ideas más que el diseño fino de cuándo, cómo, dónde va a operar las cosas, que es lo que ahora está pasando.
Que según su valoración y experiencia, ¿cuáles serían los avances que ha tenido este gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar la delincuencia? Yo diría que digamos, el más importante yo creo que es el compromiso del presidente. O sea, el presidente jugó una campaña con el tema, el presidente lo puso en su plan de gobierno, el presidente lanzó el esfuerzo, el presidente todos los miércoles le dedica un tiempo especializado a escuchar los resultados de su equipo en este sentido. Entonces, en mi experiencia en México, el tiempo que el líder, el presidente, le dedica a un tema, manda una señal en toda la administración pública de que eso es una prioridad. Y el funcionario se comporta distinto cuando identifica que ese proyecto es muy importante para el presidente. Entonces, ese yo diría que es de las primeras, y yo diría quizá la más importante. De ahí surgen muchas otras cosas. A partir de esta, la segunda cosa que yo diría es esta idea del balance. Creo que este gobierno ha entendido y ha intuido la importancia de no solamente ser punitivo, de no solamente llegar con la policía, con la fiscalía, con una visión de mano dura, sino de también traer soluciones y de oportunidades para estos jóvenes. Y el tercero, yo diría la capacidad de coordinación, el que otra vez se identifique esto como una prioridad presidencial, hace que actores que no tradicionalmente colaboran o que no fácilmente colaboran, se sienten alrededor de la mesa, y eso permite encontrar distintas vías de solución y trabajo que antes no estaban. Según su experiencia, ¿usted cree que realmente el desarme a la población pueda tener un éxito, o si lo ha tenido en otros países? Le hago la pregunta porque mientras las autoridades desarman a la población dominicana, los delincuentes están mejor armados que la misma Policía Nacional, que en este caso. Entonces, la población es desarmada, pero los delincuentes aún más están armados. Sí. Me gustaría saber. Yo particularmente no he sido un fan de las estrategias de desarme. Creo que en el mundo entero hay poca evidencia de que el desarme se traduzca inmediatamente en reducción de violencia. Sin embargo, también hay evidencia de que menos armas circulando generan menor impacto negativo en la sociedad. Es decir, la ausencia de armas en un barrio evita que un conflicto entre vecinos, no estamos hablando de crimen organizado, que escaló, se convierta de pronto, o sea, ojalá solamente termine en un altercado personal, pero que no termine en el disparo de un arma de fuego. Entonces, hay un porcentaje importante de la conflictividad que queremos evitar que tenga contacto con armas de fuego. Queremos evitar que un sábado en la mezcla de alcohol, fiesta, haya armas. Entonces, en ese sentido, el plan de desarme tiene un impacto importante. Efectivamente, cuando hablamos ya de grupos organizados, el equipo de desarme o el plan de desarme tiene que tener una fase, y sé que tiene diseñadas distintas fases de implementación, donde lo que tiene que haber ya es una inteligencia, una capacidad mucho más robusta del Estado para saber llegar a esos actores que están en posesión de armas y que no las van a entregar de manera voluntaria. Por ejemplo, en República Dominicana, para poder contrarrestar la delincuencia, y usted como experto en materia de seguridad ciudadana sabe que la policía es fundamental en este sentido. Sin embargo, en República Dominicana tenemos una debilidad con relación al tema de las autoridades. ¿En qué sentido? Muchos de los policías a veces están envueltos en casos de corrupción, en crimen organizado. Todavía estamos esperando una reforma policial que todavía no aterriza, no hemos tenido todavía un informe per se de lo que se va a hacer. Entonces, ¿cómo se va a poder enfrentar la delincuencia cuando está ocurriendo esto dentro de la Policía Nacional? Yo creo que hay que pensar dos cosas por lo menos. La primera es, aunque uno piense que la policía es monolítica, porque es una institución, todos lo vemos con el mismo uniforme, es muy jerárquica, las policías no son monolíticas. O sea, hay gente, hay personal muy valioso en la Policía Nacional.
Claro que sí. ¿no? Hay gente, hay personal que no queremos que esté en la policía. Es difícil institucionalmente discernir, identificar. Creo que ahí sí hay un compromiso del presidente muy claro. Hay un grupo de trabajo que está elaborando un informe. No se ha dejado, digamos, de actuar en lo que se espera el informe. Yo sé que hay esfuerzos hacia el interior, trabajando directamente con el jefe de la policía, para, por ejemplo, dotarlos de tecnología, dotarlos de mayor capacidad de información, dotarlos de mejoras en las condiciones laborales para los policías. En lo que se espera un reporte robusto de parte del grupo Ciudadanos que está elaborando, que ha comisionado el presidente para hacer este trabajo, y que tendrá que ser acompañado obviamente de un plan agresivo importante de largo plazo. Así yo en ningún lado en el mundo he visto una reforma policial suceder de la noche a la mañana. Colombia tiene 30 años, en los Estados Unidos... Pero la población dominicana no confía en la Policía Nacional. No. Son los primeros que están envueltos en los casos, lamentablemente, de la delincuencia. Sí, yo creo que el tema de fortalecer la confianza en la policía debe ser, se dice fácil, pero debe ser uno si no es que el indicador más importante en los esfuerzos. La confianza se va a recuperar en la policía cuando la policía haga dos cosas: de resultados, y la forma en la que la policía se relaciona con la ciudadanía sea una forma que justamente cree confianza, que sea transparente. Mientras no haya transparencia, mientras no haya resultados, mientras no haya un trato, yo diría, de primer nivel a la ciudadanía, toda la ciudadanía, no solamente otra vez la gente que tiene recursos en las ciudades, sino todos los ciudadanos dominicanos tienen que ser tratados de la misma forma por la policía. En ese momento la confianza se consolidará. Es un proceso largo. Para ir cerrando, el ministro de Interior y Policía dijo recientemente que no había dinero para poder enfrentar la delincuencia en el país. Entonces, no si eso lo dijo el ministro de Interior y Policía, ¿qué podemos esperar entonces la población dominicana en este sentido? Yo estoy seguro, no conozco esa declaración, y estoy seguro que, conociendo al ministro y conociendo la realidad y lo que yo puedo ver, le quiero decir que seguramente hay recursos para atender el tema. La pregunta importante es, para mí, no es un tema ni siquiera de monto. Es, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la teoría de cambio? ¿Qué es lo que yo me he planteado como hipótesis de solución con los recursos que yo tengo? Los recursos siempre van a ser finitos. Es importante que el recurso vaya creciendo, pero el monto monetario me dice muy poco de lo cualitativo que quiero lograr con esos recursos. Entonces, creo que vale la pena tener esa conversación siempre, decir, oye, ¿cuánto dinero hay? Y luego, ¿qué queremos hacer? Bueno, el Congreso sabe ya que tiene la responsabilidad de esos presupuestos, ¿verdad? Tenerlo allí y aprobarlos. Y de que esos recursos estén orientados a lograr resultados. Eso es lo importante. Bueno, señor Enrique, muchísimas gracias, No, de verdad, gracias por su participación. Encantado. Muy buenas preguntas. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí en Abriendo la Mañana. Abriendo la Mañana tanto del público allá como el de aquí. Cuando me inviten. Gracias, Muchas de verdad. gracias. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque todavía queda más contenido.